Bienvenidos a la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos. Algunos ya me conocen, mi nombre es Daniela Zambrano, una persona con gran interés en llegar a ustedes a través de las curiosidades que nos despierta la música latinoamericana y por supuesto de promover identidad cultural y sentido de pertenencia. Así que continuemos. Bienvenidos, este es el quinto episodio de la segunda temporada de Latinoamérica en 5 octavos y es muy especial porque vamos a hablar con un cantautor nicaragüense muy importante en su país y en América Central y hasta puedo decir que en Latinoamérica. Él se llama Luis Enrique Mejía Godoy. No le doy más introducción porque ya ustedes se darán cuenta quién es y qué está haciendo por nuestra música. Maestro Luis Enrique, entonces, bueno, quisiera empezar agradeciéndole por estar aquí conmigo, por dedicar un momento de su apreciada agenda para darme esta entrevista. Y bueno, pues quisiera de una vez hacerle una pregunta que me tiene a mí muy como a la expectativa siempre con todos los músicos con los que hablo porque es lo que yo pienso de nuestra música, ¿no? Entonces, quisiera saber, maestro, ¿qué piensa usted de la música tradicional latinoamericana y el contexto social en el que se desenvuelve en los últimos tiempos? Bueno, para mí la música latinoamericana es fundamental, ¿no? Es mi raíz, es la raíz de mi trabajo, porque vengo de una familia de músicos, desde mis bisabuelos, de música popular me refiero, ¿no? Mi padre no solamente era un gardeliano, que era un cantor de tangos y de valses y de bambucos y de rancheras, y además era carpintero y fabricante de marimbas, que es uno de los instrumentos más importantes desde Chiapas hasta Costa Rica. Todo lo que se llamaba antiguamente, antes de la llegada de los españoles, como el anahuac, que después nos referimos a esto como Mesoamérica, y luego se convirtió pues en Centroamérica y Chiapas quedó, lógicamente, del lado de México, y ahí, de ahí viene esta marimba, que no es la marimba de arco original de África, que llega por otro lado a Nicaragua, y de eso vamos a hablar después. Entonces, mi padre era fabricante de marimba, cantor popular, tocaba la flauta también en un tiempo, y tuvo una orquesta en el pueblo, en nuestro pueblo que se llama Somoto. Entonces nosotros desde niños, toda la familia, somos 7 hermanos, 4 hermanos y 3 hermanas, siempre la música para nosotros fue como el pan de cada día, digo yo. No era nada extraño, no teníamos que ir a ninguna otra parte para escuchar música, porque la escuchábamos en vivo. Por supuesto, yo que nací en 1945, entre los 45 y los 50, que yo tenía apenas 5 años, pues no había radio, no había radio ni televisión ni cine. Entonces toda la música era en vivo. Entonces yo me considero una persona privilegiada. Claro que mi pueblo queda en el norte de Nicaragua, muy cerquita de la frontera con Honduras. Es un pueblo de campesinos e indígenas y agricultores. ¿Me explico? Entonces toda la música era en vivo y entonces nosotros nos alimentamos desde niños de esa música. Entonces, para mí es fundamental la música latinoamericana. Independientemente de que ninguno de nosotros, ni mi hermano Carlos, que es cantautor también, ni mi hermano Chico Luis, que en algún tiempo se dedicó a la música, ni mis hermanas, que también tocan piano y guitarra y todo eso, solamente Carlos y yo nos hicimos profesionales, pero nunca nos imaginamos desde niños que íbamos a ser músicos, porque como debes de saber en la familia de nuestros países subdesarrollados, sobre todo en el caso de Centroamérica
a excepción de Costa Rica, siguen siendo países muy pobres, empobrecidos más bien. El oficio y la profesión de músico no es una cosa que le guste a los padres de familia para que sus hijos se dediquen a esto. Entonces fue muy difícil hasta que nosotros pues pudimos decidir por nosotros mismos, y voy a dar un salto muy grande hasta 1967, en que yo me vengo a Costa Rica, donde resido actualmente como autoexiliado, y ese primer viaje a Costa Rica es para estudiar medicina en este país. Y yo estudio 3 años de premedicina, perdón, y, y entonces decido dejar la medicina por la música, contra la voluntad de mis padres, que después entendieron que no solamente era, entre comillas, un juego de jóvenes, sino que era una vocación, una pasión que se convirtió en mi vicio, en mi oficio y en todo lo que, en mi vida, ¿no? Yo no entiendo mi vida sin la música y sin la música latinoamericana. La música latinoamericana para mí es la música más importante del mundo, porque es la más rica, la más diversa, la que tiene más texturas y mixturas, debido a todo ese mestizaje, a toda esa nicaragüafricanidad que digo yo en el caso de Nicaragua, ¿no? Porque tenemos la suerte, al estar en Centroamérica, Nicaragua tiene Caribe y tiene el Océano Pacífico, Sí. y tiene comunicación por el sur con Costa Rica y América del Sur, y por el norte con los demás países de Centroamérica y México. Entonces es una situación privilegiada de confluencias y de influencias. Y mi pueblo, Somoto, era uno de los primeros puertos terrestres. Entonces, por ahí pasaron de ida y vuelta muchísimas cosas hasta que nacieron otras fronteras, como suele suceder, pero todo esto hizo, como te decía Daniela, que la música latinoamericana para mí fuera mi vida. Y le he dedicado los últimos 58 años a la música, profesionalmente, ¿no? Entonces, no solamente la hago, la toco, la promociono, la reproduzco, sino también, como suele suceder y como debe ser, porque la música no es nada estático, hay que renovarla, hay que recrearla. La música latinoamericana de hoy, la que tiene raíz legítima, no me refiero, con todo respeto, quiero decir, no me refiero a la música comercial, a la industria de la música que se hace para venderse y que se calcula para vender. No me refiero a eso, sino me refiero al arte de la música, a la música que nace por una necesidad de comunicar, porque si la música no comunica nada, pues no es arte. Exacto. Entonces, esta música con sentido que decía Violeta Parra, o que defendía Atahualpa Yupanqui, para hablar solamente de dos columnas vertebrales, 12 piezas de esa columna vertebral que es la música latinoamericana. Música con fundamento, canción, en mi caso, que tiene un arraigo muy fuerte en lo social y hasta lo político, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eso tiene que ver con las realidades de nuestros pueblos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la música para mí es mi vida. Tengo una canción que se llama ¿Qué tiene la música? Que todo lo puede, que te la voy a enviar si no la conoces. Claro que sí, claro que sí. Qué fortuna que podamos conversar porque usted es lo más parecido o lo más cercano a lo que yo intento con esto que estoy haciendo. Sí, usted es lo más, la verdad, lo escucho y digo que qué fortuna estar aquí, qué fortuna poder preguntarle cosas porque es simplemente lo que yo quiero hacer, o sea, es como tratar de decirle a la gente, hey, no solo existe lo comercial, no solo existe, también existe la razón por la que estamos la mayoría de músicos latinoamericanos aquí,
que es comunicar a través de nuestra música Así es. y dar Y a... nuestra poesía, ¿no? Y nuestra poesía popular y nuestra poesía Exactamente. auténtica, que también es una expresión eh, muy importante en el caso de Nicaragua, no solamente por tener ese árbol de generosa sombra que sigue siendo Rubén Darío, sino todos los poetas de Nicaragua. Nosotros, dice un gran poeta nicaragüense, que en Nicaragua todo el mundo es poeta mientras no demuestre lo contrario. Qué Sí. bonito, qué Y es bonito. por eso, somos un pueblo de artesanos de la palabra y del sonido, músicos populares. Somos un pueblo que a pesar de no tener academias, conservatorios, eh, ni siquiera una sinfónica en Nicaragua, imagínate. Bueno, por todas las desgracias que ha vivido nuestro pueblo, que no es el caso hablar de esto en particular, pero es inevitable porque es el contexto de todo lo que hemos vivido. Y, y yo te iba a decir una cosa muy importante, vos que sos joven y yo que soy muy mayor, eh, me parece que es muy importante esta conexión entre la juventud y la gente mayor, porque también nosotros nos retroalimentamos de estas conversaciones, de estas entrevistas. Me parece extraordinario y me parece no una excepción, porque sé que hay mucha gente joven interesada en esto, pero me parece muy importante la labor tuya y porque cuando yo también tenía 20, 30 años y me apasionaba esto, la gente mayor me apoyaba a mí y me decía que era importante que no se perdiera esa raíz, que no dejáramos nunca de hablar y de decir y de investigar. Y si, y si uno tiene la oportunidad, te imaginas como yo que soy músico, entonces con mucha más razón yo siento que tengo todavía un enorme compromiso con todas las generaciones. Sí, maestro, pues todos, yo también siento un gran compromiso y de hecho pensaba que tenemos muchas cosas en común. Usted hablaba de que los padres no querían que los hijos estudiaran música. Eso no es solamente de esa época, porque No, 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 yo todavía, viví ¿no? eso y mi mamá que me escucha siempre sabrá que ella en un momento no estuvo de Claro, acuerdo con que yo estudiara música y tuvimos problemas y estuvimos peleadas y todo, porque simplemente no, pues como usted dice, la mentalidad bueno, de querer tener que estudiar algo que dé, algo que nos dé soporte económico, entonces para los padres es terrorífico que un hijo les diga quiero estudiar sí. música, quiero ser profesional de la Ujú. música, porque piensan que no va a haber ese soporte económico, pero pues quizás nosotros somos emocional y mentalmente mucho más fuertes que muchas personas que hacen lo que no les gusta. Sí, claro, yo creo que siempre tienen los padres razón, ¿no? Sí, En el sentido de querer lo mejor para uno, la felicidad. Cuando uno demuestra que lo que uno hace es de alguna manera seguir persiguiendo la felicidad, porque yo creo que nunca se alcanza, es una utopía, pero de repente el arte y la cultura está más cerca de la felicidad. Entonces, yo creo que cuando eso pasa, los padres definitivamente cambian. Y te quería decir otra cosa, ese prejuicio también se rompe en las siguientes generaciones, porque yo como padre y yo como abuelo, ahora tengo hijos que hacen música y nietos que hacen música. Y sí. lo que yo he hecho es eh, darle las herramientas que yo he podido darle para que aprovechen su tiempo y no tomen la música solamente como un pasatiempo, que podría ser. No es malo que la gente sea un médico, un arquitecto y tenga el hobby de la música. Conozco mucha gente así. No es eso. Me refiero que el músico no solamente es tocar un instrumento, el músico es investigador, es un periodista como vos, es un comunicador, es un No, cronista, es un escritor. El músico puede ser un profesor, un maestro, etcétera. En este momento, yo que no tengo ninguna preparación académica, que toda mi vida fui autodidacta y esto, me están pidiendo y he hecho algunas charlas en universidades
y de repente digo, yo, bueno, yo no pasé por una universidad necesariamente para esto, pero tengo una gran experiencia y la praxis mía, mi propia experiencia, me ha dado un conocimiento, que es lo que yo trato de trasladar. Que yo creo que ese es mi compromiso. Por eso yo acepté esta entrevista con vos. Porque, bueno, no te conozco, haces un trabajo, me decís esto y esto, pero yo digo, no importa. No importa si llega a 50, 100 personas, a 1000, no importa. Lo importante es que yo sigo de una forma coherente, lo que pienso, lo digo, lo que siento, lo digo. Sí, Tengo una vieja canción que dice, ¿qué es lo que no tengo si todo lo pienso? ¿Qué es lo que no tengo si todo lo invento? ¿Qué es lo que no tengo si todo lo sueño? qué bonito, qué bonito. Claro que sí. Y por supuesto que ahorita luego de terminar el episodio, voy a recomendar toda la música que usted, bueno, usted me ha compartido algunas canciones y pues nada, compartimos sus Pero redes y todo está en las redes sociales, todo sí, está y en en las Spotify. plataformas de música, en Sí, señor. Spotify, en Tune, bueno, en todo Sí. eso, gracias a que mi hija se encarga de poner eso. Yo tengo 25 discos grabados. Mm, Eh, imagínese. en mi vida, ¿no? Propios. Y tengo otros junto con mi hermano, con otros artistas, etcétera. Y nada, una larga historia esto de hacer canciones, de componer canciones, de divulgar canciones, del folclore, del canto popular, de la raíz, como hablábamos, de distintas influencias, etcétera, de los instrumentos, de cómo han desaparecido muchas cosas y tenemos que rescatarlas, etcétera. Por supuesto, maestro. Claro que sí, maestro. Yo quería también preguntarle algo que también me genera mucha duda, me cuestiono mucho todo el tiempo, y es, ¿usted piensa que el manejo de la difusión que se le da a nuestra música latinoamericana es el adecuado? Nunca, nunca ha sido adecuado. Y es curioso porque vos me estás hablando, vos sos de origen venezolano y estás en Colombia. Y estos dos países, de alguna manera, entre comillas, tienen una gran difusión de su música. Pero no es así. Es No, de alguna música, es de exacto, algunos artistas, es de algunos, cuando se pone de moda algo que tiene que ver con el folclore o el canto popular. exacto. Pero siempre, porque la industria de la música, las grandes transnacionales que siguen existiendo, aún en estos tiempos donde supuestamente hay más democracia para encender un aparato, una computadora, un teléfono, conectarse a YouTube y uno decidir qué música escucha solamente con un clic. No Sí, importa si es de Grecia, si es de la India, si es de Irlanda, si es de Venezuela, de Brasil, de Nicaragua, de donde sea. En ese sentido hay más acceso ahora. Pero sí, antes era más difícil porque todo, bueno, yo todavía aquí en Costa Rica agarro el dial de la radio, lo paso y todo lo que se escucha es es la misma música que se escucha en Nicaragua en la radio, en Guatemala en la radio, en México, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. lo comercial. ¿Por qué? Porque nos han tratado de meter en la cabeza una programación, entre comillas, de la música que conviene. Todo eso que se está anunciando es para venderse, si no, no tendría absolutamente ningún sentido. Y entonces, y uno tiene que aprender a convivir con eso, Sí, pero con orgullo poder decir, no, hay otra música. Tengo un amigo que tiene un programa, un amigo cantautor argentino que vive en Costa Rica hace mucho tiempo, que se llama La Otra Música, precisamente que es la que no se escucha en la radio, porque es buena, porque bueno, trasciende, sí, porque dice cosas y muchas veces incomodan esas cosas que se dicen en estas claro. canciones. Pero bueno, no sé, yo creo que ahora tenemos un poquito más de suerte el hecho de que nos estemos comunicando y gracias a esta tecnología. Sí, Entonces, señor. como digo yo, ¿por qué no llenamos el Facebook, el YouTube, el Instagram, el Twitter? ¿Por qué no lo llenamos de música y poesía? Llenémoslo, Claro que tomémonos sí. los medios. Claro, esa es la idea, esa es la idea de esto,
de esta interacción, y yo, como usted dice, hay mucha gente que también lo debe estar haciendo y pues Sí. donde sea que yo vea o que usted mismo o cualquier otra persona de las que defendemos nuestra música, veamos la creación de contenido, de este fabuloso contenido, pues lo vamos a compartir y lo vamos a tratar de difundir para que, para que allí quede, allí perdure, porque es la idea, ¿verdad? Así es, Claro así que es. sí, maestro, sí. Bueno, pues le quería hablar de Nicaragua específicamente. Me gustaría, me gustaría mucho, yo ya he hablado, los dos episodios anteriores del podcast, he hablado de un poco de Nicaragua, sobre lo que he leído y he investigado por allí. Pero me gustaría que desde su perspectiva me diga cuál o cuáles géneros musicales considera usted que son dignos representantes de la música nicaragüense. Mira, hay como un, más que género, un ritmo, ¿verdad? Ajá, Musicalmente, que es como el alma de América Latina, que es el 6 por 8. Y en ese 6 por 8 se inscriben en tu país desde el joropo y la música llanera hasta la música veracruzana en México, pasando por la música centroamericana. El son. Entonces, el son nica el es sonica. un, un ritmo basado en la rítmica, valga la redundancia, de la marimba, de arco de Masaya, que la marimba solamente toca música para la danza, tradicionalmente. Si no hay danza, esa marimba no toca, porque siempre está acompañada de la danza. Sí, La marimba, te decía anteriormente, de origen africano, que por alguna razón se quedó en una comunidad indígena que se llama Monembó, en Nicaragua. Y ajá, en esa comunidad indígena, esta marimba fue asimilada y desarrollada, pero sigue siendo la marimba original de África, con la diferencia que se toca sentado sobre un taburete o una silla, con una regleta debajo de la marimba, no tiene patas la marimba, y ese mismo arco de la marimba en que se ponen las posaderas para sostener la marimba y tocar con 4 bolillos. Los de la izquierda acompañan, los de la derecha hacen la melodía. Es un instrumento de solista. Luego a esta marimba se le puso de acompañamiento una guitarra pequeñita que se llama guitarrilla, que no existe en ninguna parte, pero que se parece al cuatro, al ukelele, al no sé, a otros instrumentos, al requinto, se parece al al requinto, más chiquita, como el cavaquinho, como el charango, como el como el ukelele. cuatro venezolano, como el ukelele, el cuatro venezolano. Ok, Entonces esta guitarrilla solamente es para acompañar la marimba. No existe, esa guitarrilla no se toca en ningún otro formato. Luego llegó la guitarra de acompañamiento de 6 cuerdas, la guitarra española, y este trío, marimba, guitarrilla y guitarra, y después se le sumaron las maracas, es lo que tradicionalmente se llama la música de marimba, y es para las danzas tradicionales que todas son de origen, vamos a decir, este mestizaje indígena español de sí, esa primera época. Esto tiene más o menos unos 150 años quizás o más, ¿verdad? Y la mayoría de las melodías de marimba son anónimas, se vienen pasando de generación en generación. Y claro. los fabricantes de marimba son campesinos que tocan las mismas marimbas. Entonces, de familia, en generación, estas familias han ido heredando. Y yo digo que es casi como por milagro, porque ningún gobierno, ninguna instituciones de cultura se han preocupado realmente, pues han hecho cosas que yo digo que son, críticamente digo que son especie de maquillajes para decir que protegen la música de la marimba, pero en realidad no. Inclusive podría perderse hasta los árboles de donde se saca las teclas de la marimba, que es el Sí, ñámbar, el granadillo, el coyote y el chiquirín. Esos son, yo creo que algunos están por desaparecer. sí leí eso por ahí, sí. Entonces todo eso es parte de este ritmo de la marimba, que es un 6 por 8
Y de ahí, don Camilo Zapata, que Ujú. es un hombre que en su juventud, en los años 30, en 1930-32, hace el primer son basado en la marimba que se llama Caballito Chontaleño, y entonces nace el son nica. Ahora, lo que pasa es que este son nica no es instrumental, tiene letra. Y aquí viene otra cosa muy importante de este son nica, que es una letra que habla de las tradiciones, del paisaje, de las fiestas, de las relaciones, y todo desde una visión un poquito rural, vamos a decir, ¿no? Un poquito rural. Sí. Entonces el caballito, la hacienda, un poquito, podría decirte como la música de Simón Díaz, como las canciones de Simón Ajá. Díaz, Sí. guardando la diferencia, ¿no? Entonces, don Camilo Zapata es nuestro Simón Díaz. Wow. Y él llega a vivir hasta los 90 y pico de años, de tal manera que fue el eslabón con el eslabón nuestro que une esa vieja generación con la nuestra. Me refiero a la generación de los Mejía Godoy, ¿no? Sí. Porque mi hermano Carlos y yo somos estos músicos que dichosamente, no sé dónde está si el mérito nuestro es porque nuestro padre insistió mucho en la música popular, que decidimos ser discípulos de Camilo Zapata. Entonces empezamos a tocar primero y después a componer canciones en ritmo de sónica. Así que el sónica, para mí, para nosotros, para muchos, para la mayoría de los nicaragüenses, es la música y el ritmo que identifica lo que llamamos nosotros música regional nicaragüense. Claro, con esto hay que tener mucho cuidado, porque todo esto que te estoy hablando sucedió en el Pacífico. Pero ¿qué pasa con el norte de Nicaragua? ¿Qué pasa con la costa caribe de Nicaragua? Sí. ¿Qué pasa con la música de la costa caribe norte y la costa caribe sur? Y esos fueron muchos años después que nosotros fuimos entendiendo y comprendiendo esto. Dichosamente, nosotros conocemos todo el territorio nacional, hemos estado prácticamente en todas las regiones de Nicaragua, y cuando empezamos a componer, en el caso mío particularmente, yo me preocupé también de decir y de reafirmar que nuestra música también tiene un enorme, importante componente africano. O Sí, sea, señor. Sí. además del sonica, el calipso, fundamentalmente, y el palo de mayo, que son los dos. El palo de mayo es auténticamente nicaragüense, pero es hijo del calipso, así como el calipso es hijo del mentó o el reggae del mentó. Pero todo esto viene de herencia africana a través de Jamaica. Maestro, pero yo quería preguntarle algo precisamente sobre el palo de mayo, Sí, porque leyendo en la bibliografía que yo investigo, no, yo no supe darle como un nombre, o sea, yo no supe Tania. si el palo de mayo es una tradición, una manifestación cultural o es un género musical o un ritmo. Yo no supe, porque por ejemplo, en el caso, si a mí me preguntan en el caso de Venezuela, eh, a- según lo que leí, interpreté el palo de mayo algo así como la celebración de la Cruz de Mayo en Venezuela. Y esto es solamente para una época del año específica y de una manera específica. Entonces yo quisiera saber eso. El Palo de Mayo es una manifestación artística, cultural, em, que se da en cierta fecha del año, o es un género, un ritmo. ¿Qué es? Sí, bueno, se convirtió en un género de ritmo, como mucho de la música popular latinoamericana originalmente viene o de un rito o de una tradición, ¿verdad? Ya sea, y muchas veces relacionadas, por supuesto, con las religiones, con las creencias, con todo esto. En mayo, por lo menos en Nicaragua, es cuando despuntan las primeras lluvias. Sí. Entonces, muchas cosas de estas tienen que ver con la fertilidad de la tierra.
Entonces, el Palo de Mayo es una música que primero fue instrumental, después tuvo letra, pero fundamentalmente volvemos a lo mismo de cuando te decía de la música de marimba de Masaya. Era para la danza, no era para comunicar. Después se convierte en canción y el Palo de Mayo generalmente, te voy a hacer algo así. Eso es el Palo de Mayo. Si vos oís eso, si lo oís, es calipso. Entonces es un calipso más ligero, más rápido, pero se hace para una danza alrededor de un palo, que eso existe en muchas culturas de América Latina, de un palo trenzado que está lleno de frutos, de frutas. Entonces todo eso es para el rito de la fertilidad de la tierra. Es una danza y vamos a decir, los carnavales que en América del Sur se hacen en febrero, en Nicaragua se hacen en mayo. Ah, ok. Los carnavales de la costa caribe es en el mes de mayo y se llama Mayo Ya, este carnaval, que tiene poco tiempo, tiene 40 años, vamos a decir, como, algo institucionalizado. Pero antes, los habitantes de la costa caribe, que no solamente son los que vinieron, los abuelos que vinieron de Jamaica, sino también se mezclaron con los indígenas misquitos y, y con una tribu que casi llega a desaparecer, de los garífunas, que no sé si has Sí, escuchado eso, sí, que señor. tiene una manifestación más grande, más importante en Belice, en Honduras y Honduras. en Livingston, Guatemala. Pues ahora en Nicaragua, gracias al interés de alguna gente, se está rescatando la música garífuna, pero la música garífuna es prácticamente con tambores y Sí, coros, totalmente como africana. originalmente creo que haber sido la cumbia también, y muchas manifestaciones, sobre todo de la música afro latinoamericana, que eran música para rituales, como te decía, para sanación, como el gualagayo, por ejemplo, etcétera. Pero bueno, volviendo otra vez a la costa caribe, esta música del Palo de Mayo, ahora, hoy es canción también. El Palo de Mayo sirve para escuchar. Y en el caso mío, con mucha más razón, porque soy una persona que se interesa mucho por el contenido, por las letras, por lo social, Sí. yo hice Palos de Mayo, no sé si escuchas, no sé si te mandé Un gigante que despierta, No, no. que es una canción que dice, que está dedicada a la costa atlántica, a la costa caribe de Nicaragua, que antes le decían costa atlántica, porque al triunfo de la revolución se supone que este gigante, que es otra Nicaragua prácticamente, porque hasta hace muy poco tiempo no tenía acceso más que por agua, por el río. Sí. Entonces sigue siendo todavía, creo que están haciendo una carretera que va a comunicar el Pacífico con el Caribe. Pero entonces era como otro país, como otra Nicaragua, además que se habla en criol, inglés, criol y en misquito, que es la otra, Wow. las otras tribus indígenas, los misquitos, los zumbos, los ramas, y también, como te decía, recientemente se está rescatando el lenguaje y la música y las tradiciones de los garífonas. Entonces yo hice una canción que es para la costa caribe, como un gigante que despierta, que dice: por esta tierra pasó el pedernal y la miel pasó, el oro, el jade pasó, pero nada se quedó. Solo quedó el duradero residuo de las lenguas, Misquito, Subo y el Rama. El criollo se quedó. Un gigante que despierta en la costa, un gigante que ya nada detiene, un gigante que despierta en la costa, un gigante que ya nada detiene. Ana, bueno, Wow. eso es más o menos, esa es mi canción. Qué linda música. Sí, que está basado, si vos ves, entre Calipso y el Palo de Mayo, Sí, pero es una canción que dice cosas. claro. No solamente, generalmente los Palos de Mayo son canciones que tienen que mucho con el erotismo,
que tiene que ver con el cuerpo, con la danza, etcétera, ¿no? O Sí. con juegos tradicionales, antiguos. El Mayaya la Sinquí, Mayaya perdió la llave, etcétera, ¿no? Y entonces, esta expresión del Palo de Mayo, que es auténticamente nicaragüense, dichosamente se ha conservado gracias a que hay grupos, músicos, algunos ya murieron, y por supuesto algo que te quería decir que sucedió con la marimba, que sucedió con la música del norte, con el sonica y todo esto, que las generaciones fueron cambiando algunos instrumentos porque desaparecieron algunos, porque los viejos que los tocaban se murieron, como suele suceder también. Sí. Hay una folclorista costarricense que conocí en los años 70 aquí que decía que los cementerios están llenos de folclore y de cultura, porque todo ese conocimiento se lo llevaron los Sí, viejos. sí, señor. Dichosamente, gente como vos, interesada, hace que esto se pueda conservar y perennizar. Entonces, la música del Palo de Mayo también sufrió una transformación. Generalmente, originalmente lo que yo conocí se tocaba con, con acordeón, con una guitarra de cuerdas de metal y con un bajo, una especie de contrabajo que le decían, o le dicen en la costa caribe, aunque ha desaparecido, washpan, que es Ajá. una pana de lavar, ¿cómo le dicen? Una tina, puede Ajá. ser. Sí. Bajo de tina también le dicen, que tiene un brazo con un cáñamo, un mecate, una cabulla colocado al centro y volteada la tina, entonces se toca tum, 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 tum. Sí. Ese es el Una sola guaspan, cuerda, ¿verdad? una sola cuerda. Sí, Entonces ellos tienen qué que ser muy delicia. hábiles. Entonces, esto era el alma del Palo de Mayo. Y siempre acompañado, por supuesto, de un tambor que puede ser una especie de conga tumbadora, Sí. ¿verdad? Porque la base del Palo de Mayo en la conga es purucutintin, 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 y el bajo va. Qué Eso es. delicia. Entonces, te pongo esos ejemplos así en vivo porque es muy difícil para mí explicarlo de otra manera, ¿no? No, Y buenísimo y fabuloso. sí, bueno, como te decía, es lo que he visto, lo que he comprobado, lo que he investigado empíricamente, lo que he recopilado y la experiencia que tengo también con los músicos, porque conozco muchos músicos del Caribe, del norte, etcétera. Estos viejitos se murieron, se llamaba Grupo Sinica, y tocaban y cantaban en criol, por supuesto, y desgraciadamente se murieron y nadie recuperó eso. Entonces el Palo de Mayo Ah, empezó a tocar con guitarra eléctrica, con batería, con bajo eléctrico, con sintetizadores. Algunas veces se acompañaban con un saxofón y trompeta, hasta que se hicieron grupos grandes. Vamos a decir que vos conocés bien, por supuesto, toda la música de tu país, sí. pero, o de Colombia, ¿qué tiene que ver la música de las cumbiambas, con todo respeto, con la música de la Bios Caracaboy? Es la misma raíz, pero está en el desarrollo de la música, las orquestas, los combos, los cuartetos, fueron cambiando. Algunas veces porque se perdieron los instrumentos. Perdonan, hay un instrumento importantísimo en la música original de la costa caribe, que es el banjo, Ajá. Sí, ¿verdad? sí, leí. Que le daba, el banjo es, y me recuerdo porque cuando entró la guitarra de 12 eléctrica, reemplazó al banjo Sí. poniéndole un capodastro muy, muy cerquita, bien, así, y tocando Para simular el para sonido. simular el banjo. Inclusive hubo gente muy virtuosa en ese sentido. Le ponían un pañuelo para que sonara un poquito más. Entonces, todo eso es una riqueza enorme, importante. La gente común que escucha, todo eso no lo, vamos a decir que no lo aprecia. Y No, porque no lo aprecia, no lo defiende, que es la cosa. exactamente. Es
Repito yo aquí, yo sé que estoy repitiendo mucho, pero es precisamente la intención de esto. Por eso yo trato como de que el contenido de este podcast sea bastante ligero, en el sentido que el común de la gente que no son músicos puedan acceder de manera, o sea, sí, muy ligera y entiendan y yo no explico técnicamente por decir, no, se utiliza, qué sé yo, los ritmos del 5 octavos, no lo hago Claro, así para que la gente se enganche y pueda consumir este contenido porque es la idea que, fíjese, usted todos esos ejemplos que ha dado, bastante explícitos con su guitarra y todo eso, yo escucho y yo digo, qué música tan linda. Entonces esa es la idea, que la gente se enganche así. Qué música tan linda. Voy a buscarla en YouTube, voy a buscarla en sí. donde sea que la puedan buscar. Hay mucha música, no siempre con calidad, porque originalmente se grabó in situ y eran investigaciones o eran malos estudios de grabación, etcétera. Pero Sí. para el efecto de escuchar y de poder apreciar eso, no importa. Lo que hemos hecho nosotros, mi hermano Carlos, eh, Otto de la Rocha, te voy a hablar de la gente que después de don Camilo Zapata empezó a hacer sonica, Jorge Isaac Carballo, Víctor Manuel Leiva, etcétera. Y 2 o 3 generaciones posteriores hemos logrado eh, preservar ese ritmo. Te voy a decir lo del son nica que te decía don Camilo Zapata. Al sonar de la marimba se desborda moribo. Hay que ver bailar en cinta la mujer del mandador. Don Rodrigo está tanteando como le hace por detrás, zapateando, zapateando, zapateando y nada más. Hay que ver a don Rodrigo para bailar, como zapatea a la vez, que se le cambia a temblar. Oye, yo sé que le da al barco para bailar, hacerte para allá, no te olvidas. Ale remojado parece su gallo remojado, cuidadito, coche me tocas. Bueno, esa es una parte Maravilloso. de uno de las canciones en sónica más conocidas de Camilo Zapata, que se llama El Solar de Monimbó, que como te digo, Monimbó es el barrio indígena y alrededor de eso se dan los bailes, las danzas. Entonces, don Camilo, dichosamente, eh, y por eso estamos siempre súper agradecidos con Camilo, nos hereda la tradición, la música, nos propone un ritmo para crear canciones y todo eso. Y entonces estas generaciones posteriores, hasta el día de hoy, hemos venido escribiendo canciones. Claro, cada generación le pone una cosa nueva. El son lica que hago yo no es el de Camilo Zapata, se parece, Claro. está basado en eso. Inclusive, una cosa muy interesante, que no quiero cansarte con esto porque eso a veces son cosas muy, no técnicas, pues, pero que no se aprecian como decimos que no todo el mundo las aprecia. Toda la música nicaragüense, hasta entonces, hasta que nacemos, hasta que los Mejía hoy empezamos a travesear, como decimos nosotros, estas cosas, era en tono mayor. Ah, Todo era tono mayor. Los tonos menores no existían. ¿qué tal? Y llegamos nosotros, porque ya tenemos influencia de Atahualpa, de Violeta, de Horacio Guaraní, de Simón Díaz, de Gosinguiña, etcétera, de todo el espectro, inclusive de Lara, de Benny Moré, de los grupos de Sí. son cubano, de los tríos, etcétera. Entonces, claro, como todo era basado en la marimba, que no hay tonos menores, porque es una sola escala, la marimba de arco estoy hablando, ¿no? Sí. Entonces, todo era en menor, todo era en mayor, perdón. Y nosotros empezamos a hacer sónica con tonos menores. Pero siempre en el estribillo se pasa a mayor. Ah, ok. Curiosamente, esto tiene que ver con
con una cosa que uno quiere comunicar. Y en el estribillo uno siempre canta la parte más alegre, como más vital, más fuerte. Claro. Todo eso, Daniela, desgraciadamente no está, digo yo, suficientemente investigado, suficientemente estudiado, porque ha hecho mucha falta. Esa es una de las grandes deudas que tenemos con nosotros mismos en Nicaragua, que no hay musicólogos o antropólogos. Entonces, todos nosotros somos gente aprendiz que hemos ido recopilando, componiendo, agregando, etcétera. Y por supuesto, inevitablemente, como vos me dijiste al comienzo, es mi propia visión. Es Claro. mi visión de Luis Enrique Mejía Godoy. Yo no estoy diciendo esto es la música nicaragüense, esto es el sello que quiero ponerle. No, no, es mi opinión, mi humilde opinión y mi experiencia, por supuesto. Siempre trato de hablar desde una primera persona porque me parece que es importante. Yo pienso que, porque hay cosas que seguimos discutiendo y hay cosas en que no nos ponemos de acuerdo. Sí. Inclusive a lo mejor nunca nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, en todo esto, toda esta música también, especialmente la música del Pacífico, más que del Caribe, ha sido desarrollada y ha sido llevada a una expresión, por ejemplo, de cuarteto de cuerdas, de música de cámara. Eh, bueno, es que es mucha la cosa que hay que hablarte en la música nicaragüense, porque hay otra expresión de música popular nicaragüense que es con instrumentos de viento, que Ah, nosotros le decimos música de chichero o de filarmónica. ay, ¿qué tal? Esto está Esa no la conozco. íntimamente, esto está íntimamente relacionado con las tradiciones religiosas, que tocan en las procesiones, que tocan en la Semana Santa, por ejemplo, la música sacra cristiana católica de Semana Santa, pero también estos chicheros tocan música para montar los toros. O sea que en Nicaragua no es la tradición española del torero que matan al Ujú. toro y lo toreros. No, es lo montan. Ah, Más tiene que ver. Y entonces la música para eso se llama son de toro. Y entonces el son de toro tocado con instrumentos de vientos así. Es otro 6x8, pero sí. tocado con percusión y con música de viento, que son la tuba, el helicón, el trombón, la trompeta y a veces ponen saxofón, pero el instrumento que más juguetón en esta música es el clarinete, que Ah, va qué tal. adornando y hace solos y todo. En los próximos días te voy a intentar enviarte como un muestrario muy pequeñito de la música de las distintas regiones. Y por último te quiero Ah, hablar de la música de mi región, del norte, que es la mazurca y la polca, especialmente de la mazurca, que eso para mí siempre fue, bueno, en primer lugar se toca con guitarra, a veces se acompaña con un acordeón y con un violín que se toca en el brazo. el violín No de se toca, no se toca Dorley. acá arriba, sino que se toca en el brazo. Sí, sí, Y yo leí eso. nosotros le decimos violín de talalate Eso, porque de Talalate. talalate es el árbol del que se hace el violín. Todos estos instrumentos, imagínate en aquellos años, en los 30, 40, 50, que los instrumentos no se importaban, entonces los mismos campesinos hacían sus propios instrumentos. Entonces eso Ah, también le dio un valor agregado uf, a esa música en vivo, porque claro. tiene un sonido muy particular. Y aunque parezca una cosa defectuosa, es una cosa de identidad, Por ¿verdad? supuesto. Entonces, te voy a hacer un poquito de una mazurca que se toca con guitarra muy tradicional, se llama carreta. Perdón.
Esa es música campesina. Y yo de niño, de chavalo, de muchacho, escuchaba eso, tocar a los campesinos en mi Wow. pueblo. Y una de las primeras cosas que yo hice cuando aprendí a tocar guitarra, más o menos como a mis 14 años, fue aprenderme eso porque me llamó mucho la atención. Cuando yo voy al colegio, tengo que ir a Managua, la capital, o sea, al Pacífico, como te decía, Sí. la gente no sabía qué era eso. Mm, Imagínate. Estoy hablando de imagínese. 1962, 63. No conocía ni la mazurca ni la polca. Entonces, estos dos ritmos, como debe de saber, son austríacos alemanes, Sí, la mazurca y y la la polca. polka. ¿Cómo llegaron? No sabemos. Pero que se quedaron en Nicaragua, que los escucharon los campesinos y los campesinos los pasaron a guitarra, imagino que se tocaban originalmente solamente con acordeón y algunos instrumentos de viento. Yo que he estado muchas veces en Alemania he escuchado la polca y la mazurca Sí, sí. originales. Y vamos a decir que tienen esa raíz, pero ya es una cosa asentada en Nicaragua, asimilada por nuestra cultura. Y todo eso, porque yo toco mazurcas, sones, polcas, palo de mayo, calipsos, boleros, valses, todo lo que tenga que ver con la música popular, lo he hecho en distintos momentos de mi vida y eso, lógicamente, me ha permitido entender que hay una gran riqueza en la música y que es lo que nosotros defendemos con orgullo. Entonces, Claro que sí. digamos, ya te hice un mapa más o menos, todavía faltan muchas cosas porque faltan cosas de la colonia, hay instrumentos que ya se perdieron como el quijongo, como el juco, que se parece mucho al furruco venezolano, Ajá. y el quijongo que se parece mucho al berimbau brasileño y que se parece al caramba hondureño o a la zambumbia. Y todos estos instrumentos, algunos son de origen africano, otros son de origen europeo, españoles, africanos y ¿cómo es que se llama? Y alemanes, ¿no? Sí. En Nicaragua, por ejemplo, prácticamente no existe como existe en Colombia y no sé si en Venezuela, el, 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 el acordeón que es de botones, No, en Venezuela no. el que nosotros, el más popular, que también por herencia de la música mexicana también, Sí, es el acordeón italiano, digamos, ¿no? sí. Pero antiguamente nosotros habíamos visto tocar a los campesinos con pequeños acordeones parecidos a los que se tocan para el vallenato, Ajá, eso que sí. le decían los campesinos concertina, le decían. Eso desapareció Ah, totalmente. ¿qué tal? Y el acordeón todavía se toca, pero lo que más se preserva es la guitarra. Guitarra, violín, acordeón y a veces solo guitarra. En el norte, ¿no? Estoy hablando de la música norteña. Y por supuesto, como decía, por herencia mexicana, se toca la ranchera, el vals, el corrido, Sí, ¿no? claro Eso, que sí. inclusive hay grandes compositores nicaragüenses de valses, de corridos, de origen mexicano, pero que en Mexicano, sus letras hablan de de, Nicaragua. de cosas nicaragüenses, de pájaros nicaragüenses, de árboles nicaragüenses, de la naturaleza, de las tradiciones, etcétera. Ese es un panorama muy amplio y rápidamente eh, que no quería dejar de decirte cuando vos me preguntabas sobre la música latinoamericana y los ritmos de Nicaragua. Interesantísimo, interesantísimo, de verdad. Usted nos dio una masterclass. Aquí Mm, estamos. Yo estoy, ya te pero digo, deslumbrada, de verdad. Pero no soy quería, un académico, pero bueno, no, pero es que usted está avalado y respaldado por su experiencia. Usted tiene más de 50 eso años sí. haciendo música. Entonces, ¿de qué sirve? O sea, si usted está en la práctica más de 50 años, eso no hay título ni academia que lo tumbe, pues. Sí, y otra cosa, Daniel, que es importante, esto hay que decirlo con humildad, uno debe seguir aprendiendo todos los días. Ah, claro que sí. Y no sería raro que uno descubra, como pasa con la música garífona, que todavía en Nicaragua el nicaragüense no la siente como propia.
porque Sí. prácticamente desapareció. Pero hay unos jóvenes que están rescatando los tambores, la lengua, los garífonas, los bailes, las danzas y las tradiciones. Y eso para mí es nuevo, porque yo conocí primero la música garífona directamente en Belice. Sí. Te estoy hablando hace relativamente poco, pues 1978, hace apenas 43 años, pues, pero para una cultura, para una manifestación cultural es poco tiempo. Claro que sí. Antes no se hablaba de la música garífuna en Nicaragua. Sí, sí, sí. Entonces, de repente pueden salir cosas nuevas, novedosas, basadas en las raíces. Eh, por ejemplo, yo soy muy enamorado de la percusión y los instrumentos, hay instrumentos de percusión que se heredaron de nuestros abuelos aborígenes, o sea, instrumentos precolombinos como las ocarinas, como Sí. el huehuetl, que es un instrumento de percusión con unas lengüetas, que algunos dicen que ese es el origen de la marimba africana, y otras cosas, pues, muy interesante, como te decía, el mismo quijongo que yo utilicé en determinado momento, y, y escribí una canción especialmente para este instrumento. Eh, como mi papá tocaba marimba, pues inevitablemente nosotros íbamos a también a empezar a tocar en este instrumento. Mi hermano Carlos toca más, yo casi prácticamente me dediqué a la guitarra y a la percusión, y mi hermano Carlos más al, a la marimba y al acordeón. Pero Maravilloso. siempre la marimba, por ser un instrumento más grande, más complicado de trasladar, es más difícil, ¿no? Sí, claro. El instrumento más que nos ha facilitado más a nosotros los cantautores es la guitarra, La porque es un guitarra, sí. instrumento que podemos cargar, andar de arriba para abajo. O es más fácil conseguir una guitarra en cualquier parte, ¿no? Y no una Sí. marimba. Entonces, en todos estos años, te decía, eh, que he escrito mis canciones, también hay cosas de rescate, ¿no? Como las canciones misquitas, como los palos de mayo, como las polcas originales del norte, las mazurcas y alguna cosa también de marimba. Ahora tengo un sobrino que es uno de los mejores marimberos de Nicaragua, hijo de mi hermano Carlos, y mi nieto, Adrián, que tiene 13 años, desde que, desde que tiene 6 años estudia marimba en Wow. Nicaragua. Así que, y mi Fabuloso. nieta Alejandra canta. Así que la música sigue, ¿no? Por herencia, un camino que esperamos Sí, que nunca se detenga y que apenas somos pequeños afluentes, ¿no? De este inmenso río, que es claro la que sí. música de América Latina en general, ¿no? Maestro, y el Luis Enrique, el salsero, es familiar suyo, ¿sí? ¿Sobrino? Claro, es mi sobrino mayor. Ah, sí, Es sí, el hijo porque mayor, es el hijo mayor o el primer hijo de mi hermano mayor. él hizo un Entonces, proyecto con un grupo venezolano que se llama C4 sí, Trío. sí, claro, Tienen una conozco. canción que es mi favorita, se llama Añoranza. Habla Ah, sí, sí. A mí de, también me gusta mucho esa canción. sí, de la tierrita de uno. Sí, sí, sí. Por lo que dice, y ese disco Wow, de Luis sí, Enrique, es porque bellísimo. tenemos una conexión prácticamente todos los días, nos hablamos, nos comunicamos, y él generalmente me manda las cosas cuando son proyectos. Tengo esta idea, tío, ¿qué pensás vos sobre esto acá? Yo pues le digo, pues humildemente te voy a dar mi opinión, pero sos un músico que logró, desgraciadamente, entre comillas, al salir de Nicaragua, aunque salió en una situación muy difícil también de exilio Mm, y de sí, como emigrante y sin papeles, entrar a los Estados Unidos, de todo este rollo, que está en una canción que se llama Autobiografía, de Luis Enrique, toda esa historia de él. Y al llegar a Estados Unidos, él fue muy inteligente porque empezó a estudiar música con grandes músicos. Él se hizo un gran percusionista, Luis Enrique es un gran percusionista, reconocido en la música del jazz, en la música salsa, en la música afro-latinoamericana, etcétera. Tiene un gran cariño por Venezuela y por Colombia y por todo esto que es lo mismo que te decía.
él pudo conocer a mi padre todavía y aprovecharlo y escuchar al viejo tocar la guitarra. Y él cantaba desde que era un niño, desde que tenía 12 años, cantaba mis canciones y las de mi hermano Carlos, de tal manera que se nutrió de lo viejo y de lo nuevo que era en ese momento nosotros, nuestra música, hasta llegar a ser un cantautor que es ahora, que es un músico completo, porque escribe, hace canciones, hace arreglos y experimenta mucho. Ahorita está con un proyecto que no te voy a decir porque no es todavía un secreto, pero, Claro. es un experimento que tiene que ver con lo que hizo con C4 Trío. Ah, Tiene que estaré ver con muy eso. pendiente, estaré muy Sí, pendiente. que es como cantautor él, ¿verdad? No como salsero, entre comillas, ¿no? Sí, Porque que fue muy importante, inclusive llamarlo el príncipe de la salsa fue como un privilegio, un honor para él, porque sí, representó esa generación nueva de la música de salsa o la música afrocubana o frontillana. Pero Luis Enrique toca guitarra, toca piano, bueno, toca muchos instrumentos, todos los instrumentos de percusión que vos te puedes imaginar, y él es un enamorado. Y este disco nuevo tiene que ver mucho con eso. Así que te dejo ese adelantito de mi sobrino del alma, se llama Luis Enrique, como yo, te imaginas. Qué sí, yo por honor. eso estaba un poquito confundida porque yo decía, ¿será el hijo o será el Sí, todo el hijo? mundo, mucha gente piensa que es mi hijo, y con razón. Bueno, es como mi hijo también, ¿no? Por toda la Claro. relación que tenemos. Sí, 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 señor, excelente. Maestro, pues nos estamos quedando un poquito sin tiempo, pero no quiero claro. que nos vayamos sin que usted me hable brevemente de el movimiento de la nueva canción, el movimiento que fundaron usted y su hermano en la década de los 60. Quisiera saber un poco brevemente de qué se trata. Mira, este movimiento que en Nicaragua se llama de la canción testimonial o el canto testimonial. Alguna gente dice la música testimonial porque entiende que la música tiene que tener letra y no siempre es así. Pero este movimiento o todo esto tiene que ver con todo lo que anteriormente te decía, con Sí, toda esa raíz de la música de América Latina. Entonces, en los años 60, sobre todo los finales de los 60, se empieza a desarrollar un fenómeno que es un fenómeno internacional, no solamente de nuestro continente, sino se hace universal, que se llama, que distintos nombres, nueva canción, nuevo cancionero, nuevo canto, eh, nueva trova, canto social, canto testimonial, canción de protesta, etcétera, ¿no? Inclusive se llega a llamar hasta canción política o revolucionaria, que ya son cosas mucho más específicas, ¿no? Pero el canto testimonial es, es la canción que testimonia el momento que está viviendo el cantautor. Eso está heredado de los viejísimos juglares, de los trovadores. Mi papá llegó a tener el nombre artístico de Carlos Mejía Fajardo, el trovador errante, y yo lo retomé. Yo me llamo Luis Enrique Mejía Godoy, el trovador errante. Porque lo que heredamos es eso, esa canción fundamentalmente de la guitarra y el hombre o la mujer, ¿no? Que pasó mucho tiempo para que la mujer tuviera un lugar también en la música latinoamericana. Y muchas veces, curiosamente, las mismas mujeres, por los mismos prejuicios, no o no firmaban como mujeres o simplemente se desconocía que el origen de esa música o esas canciones era también escrita por una mujer, que es un derecho que la mujer se ha ganado y que nosotros apoyamos absolutamente, ¿no? Porque la sí. música no tiene género, la No, música no tiene fronteras, la música es puente, la música es camino, no es impedimento, no es muro. Entonces, te digo esto porque también hay grandes cantoras ahora, grandes cantautoras, grandes músicas, grandes compositoras en América Latina que han recibido dichosamente el reconocimiento de nuestras sociedades, de nuestros pueblos. Pero la música latinoamericana, este nuevo movimiento nació a finales de los 60 y nace en todos los países y no podía quedar por fuera Nicaragua. En Nicaragua es mucho más fuerte que en el resto
de Centroamérica. A veces dicen que esta canción social o esta canción testimonial o este canto de protesta nace donde hay más contradicciones. Y es cierto, Sí, sí. cuando hay más adversidades, el arte es más creativa y hay más, se enriquecen más las distintas manifestaciones del arte, la pintura, la danza, la música, la escritura, etcétera. Entonces el canto testimonial es tan reciente como nuestro oficio. O sea, nace a finales de los años 60, se consolida en los 70 y por eso te decía que tanto Carlos como yo tenemos más de 50 años de hacer esta canción que en Nicaragua se llama canto testimonial, pero que no es otra cosa más que la canción de raíz folclórica, el canto popular de nuestros pueblos. Inclusive ya nosotros rompemos más las fronteras y vos puedes escuchar una canción mía y me puedes decir, se parece a un joropo, Sí. se parece a una danza tal, se parece, y es cierto, ¿no? Yo tengo canciones en ritmo de bossa nova, en vals, en bambuco, en guapango, en sonica, en Imagínese. palo de mayo, etcétera, en todos los ritmos, no solamente de Nicaragua, sino de América Latina. Y a eso a mí me gusta mucho porque me acerca más a todos los demás pueblos. Pero la canción testimonial nació ya más propiamente en 71, 72 aproximadamente, y en Nicaragua jugó un papel súper importante para denunciar la injusticia, no solamente de las distintas dictaduras que hemos vivido, sino Sí. también de toda esa explotación de los campesinos, de la gente más pobre, eh, y está inspirada en el pueblo. Luego, quizás otro día podemos hablar, pero a mí me encantaría que pudieras hablar también con mi hermano, te va a decir tanto como yo o más, porque él es Fabuloso. autor de una obra fundamental que se llama La Misa Campesina Nicaragüense, que te la recomiendo. Ahí están muchos ritmos populares y de raíz folclórica para una expresión de social cristiana que tiene que ver con la teología de la liberación. Entonces, esta canción testimonial está muy relacionada con el pensamiento de izquierda progresista, pero también auténticamente venido desde las manifestaciones de libertad, de paz, de democracia, de, de todo eso por lo que seguimos luchando y por lo que me Claro. ha obligado a estar de nuevo en Costa Rica, un autoexilio, porque no podemos expresarnos precisamente en Nicaragua como posiblemente tampoco se pueda en Venezuela, ¿no? Sí, como creo que se está dando un éxodo masivo en todos los pueblos que no podemos estar libremente, pensar libremente, actuar libremente y expresarnos libremente. Y Sí, bueno, y la canción llega a ser en un momento un peligro ajá, exactamente. para el poder, para los que detectan el poder, para los que se adueñan del poder. Y muchas canciones nuestras y muchos discos nuestros en los años 70 fueron prohibidos en Nicaragua. Mm, Y los imagínese, discos eran pasados clandestinos y eran enterrados y todo eso. Hay toda una cultura de eso, ¿no? claro. La cultura de la represión y cómo casi 50 años después yo vuelvo a componer canciones para una situación que jamás me imaginé que podía volver a suceder en Nicaragua, Mm, que es la injusticia, la represión, la tortura, la cárcel, el exilio, el dolor, la muerte, el luto, todas sí, estas sí, aspiraciones antiguas de nuestro pueblo, 200 años después, Daniela, de la llamada independencia de Centroamérica. Ahora se supone que vamos, no digo a celebrar porque no creo que celebremos, pero sí conmemorar el bicentenario de la independencia centroamericana. Y esa es otra cosa, ya para terminar, que te digo yo, soy por supuesto somoteño, nicaragüense, pero también soy centroamericano y claro. latinoamericano. Y por último, soy un ser de este planeta que también lo defiendo y quiero defenderlo porque hemos hecho también muchas injusticias con nuestro planeta, con nuestros recursos, con nuestra Sí, sí, naturaleza. Así claro que que sí. muchas gracias pues por esta conversación. Es muy, muy difícil a veces
tenés que perdonarme, disculparme de, de expandirme tanto porque No, no se cuando preocupe. estoy hablando de un tema me conecta con otro y, y, Claro, y se me va volviendo como un laberinto que solo yo sé por dónde entrar y salir. Pero es muy importante, yo quería decirte todas estas cosas, porque no siempre tampoco tenemos oportunidades como esta de claro. hablar y ojalá para un público muy amplio y que esto quede en las redes, que esto quede en el Sí. YouTube o en distintas formas de expresarse a través de la tecnología nueva, Internet. Y nada, pues muchas gracias y te agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias a usted, maestro Luis Enrique. De verdad estoy complacidísima de haber tenido esta conversación. Es interesantísima. Yo estoy segura que va a ser, la receptividad va a ser enorme. Lo quiero comprometer, me disculpa, lo quiero comprometer con que me recomiende eh, de pronto artistas, luego ya por privado, para Sí, yo en la leyenda del episodio recomendarle a la gente, ¿sí? Artistas sí, sí. nicaragüenses de, bueno, Son empezando muchos. por usted y su hermano, Sí, ¿sí? nosotros somos de esa generación, te digo, hay una generación de los 80, de los 90 y bueno, la Exacto. última generación en la que te decía inclusive donde están mis nietos, mis sobrinos menores y todo eso, no solamente de la familia, lo que pasa es que nosotros somos una familia que es como un circo, que es muy grande, tenemos más de 17 músicos en la familia nuestra y todos haciendo lo propio, ¿no? Que tienen sus Fabuloso. grupos, inclusive en el rock, en el ska, en la música nueva, en lo que se llama canto, la música, ¿cómo que le dicen? Alternativa. Buenísimo, Todos mis buenísimo. sobrinos, mis hijos están trabajando y mis nietos están trabajando en estas otras cosas, porque tienen que ver, todos tienen una raíz y eso es muy Claro. importante, no olvidarse de eso. Buenísimo, maestro Luis Enrique. Bueno, le agradezco mucho. También voy a poner en la leyenda las redes sociales suyas para que la Gracias, gente lo gracias. siga y estemos Muchas muy gracias. pendientes de lo que hace. Te voy a mandar por aparte entonces algunas muestras y otras cosas que no podemos hacer en vivo en este momento. Un gran abrazo a Daniela, muchas gracias y felicidades por este trabajo, por este inmenso esfuerzo que creo que vale la pena y mucha gente te lo va a agradecer. Claro que sí, que así sea, maestro. Gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden compartir este contenido a todo el que le pueda interesar. También suscribirse a mi canal de YouTube que se llama Daniela Zambrano. Dar like a cada episodio, comentar y si me escuchan por las plataformas de audio digitales, seguir el podcast, dar like, marcarlo como favorito o dar calificación según sea el caso. Muchas gracias.